Dios le bendiga, amigo televidente. Pues una vez más estamos aquí en su programa favorito, Mujer Total. Y pues nos hemos ausentado en algunas ocasiones por asuntos de que tenemos programas aquí en la iglesia, pero ahí estamos grabando, estamos a sus órdenes y vamos a seguir con Mujer Total. Y antes de entrar al tema, pues quiero presentarle a mis invitadas para que les manden un saludito. Buen día, amado televidente, le enviamos un cordial saludo desde las instalaciones de la Iglesia Maranata y que Dios los bendiga. Muy bendecidos, amigos televidentes, que sea usted bien bendecido en este día y que usted disfrute de este programa. Bueno, pues le saluda Sari, su hermana en Cristo. Estoy para amarle, para servirle y estamos grabando Mujer Total esperemos ser de mucha bendición y de mucha ayuda para su vida. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una mujer total bíblica. Esta mujer, a través del programa, se va a dar cuenta de quién se trata, su nombre, la familia, y hoy la destacamos como mujer total. Y vamos a leer ahí una palabra en la Biblia, la va a leer nuestra hermana Sarita. Bueno, pues si usted tiene una Biblia puede corroborar. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice: nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, pues para empezar, ¿verdad? Moisés significa sacado de las aguas. Y bueno, esta historia está muy hermosa y yo creo que usted ya se la sabía, pero quisimos corroborarla con la palabra. Y de verdad, hermanas, nos quedamos admiradas porque qué plan de esta madre, o sea, un plan en medio de que están matando a todos los niños, pero ella urde un plan. Tiene al niño 3 meses, pero ya después de 3 meses pues ya no lo pudo tener allí. Y yo me quedo admirada del plan tan puntual que ella hizo para poder lograr que ese hijo fuera salvo. Así es, yo creo que como cualquier madre, cuando vemos a los hijos en peligro, en enfermedad, en cosas así, pues podemos ver siempre que una madre siempre se atreve a hacer, se podría decir, locuras, porque para proteger uno a nuestros hijos hace uno cualquier cosa. Así es, vemos como esta mamá, ¿verdad? Ahí decía nuestra pastora que como ella armó un plan, pero aparte de ese plan, ya Dios tenía su plan, ya Dios tenía su propósito con Moisés. Y ese niño dice que era de buen parecer, era hermoso, ¿verdad? Pero era un plan egipcio también para acabar con los niños, pero Dios siempre tiene el control de todo lo que pase en esta tierra, y Él tuvo un plan también con Moisés. Amén. Y pues bueno, también aquí pues yo veo que cuando un hijo tiene un propósito, y sobre todo cuando las mamás estamos en Dios y buscamos, ellos son reconocibles. Dice que la hija de Faraón dijo: este niño
de los hebreos es. Algo había, una cualidad bonita, hermosa, la gracia de Dios estaba sobre ese niño, porque como la hija del faraón lo reconoce, ella sabía que es lo que estaba pasando afuera, lo que su padre el faraón estaba tramando con los hijos de las hebreas, y cómo esta mamá, porque no dice que el papá o que los papás, fue una mamá la que decidió. Qué tremenda responsabilidad tenemos las mamás de poder salvar a nuestros hijos. Esta mujer dice que hizo una canastilla, la calafateó, o sea, tuvo cuidado de ese hijo. Nosotros como mamás tenemos la responsabilidad y tenemos que tener cuidado de la formación de nuestros hijos. Y a mí algo que me impresionó fue cómo es que la hija de Faraón pudo reconocer a un niño hebreo. Nuestros hijos hoy en día se van a la escuela, se van a la calle, se van allá afuera, pero la gracia de Dios está sobre ellos. Cuando una mujer se encarga de cuidar, ese hijo es reconocible de dónde viene, o a veces de la familia, a veces lo identifican por rasgos, pero aquí a Moisés lo identificaron porque había una gracia especial sobre su vida. Pues algo que queremos resaltar también es que hoy en día nuestros hijos están en peligro porque hoy se encuentran con amistades que los pueden desviar del camino, del propósito de Dios y sobre todo de la buena enseñanza que en casa han recibido. Pero yo creo que hoy es cuando nosotras las mamás entramos. Hoy toda mamá tenemos una responsabilidad, donde si estamos viendo que nuestros hijos están en peligro por todo lo que se está viniendo en este tiempo, en cuanto a enseñanza, en cuanto a tentación, en cuanto a todo lo que hay afuera de la casa, ellos se van a encontrar. Yo creo que hoy las mamás tenemos que despertar ese instinto de mamá y ver que nuestros hijos están en peligros, y que así como esta madre, que en un ratito más vamos a conocer su nombre, porque ahí solamente habla de una familia, pero como esta mamá, cuando ve a su hijo en peligro, ella urde un plan y sabe que tiene que hacer algo a favor de ese hijo. Yo creo que hoy las mamás sabemos que nuestros hijos están en peligro. Hay mucha tentación allá afuera, fuera de casa ya no es como antes. Entonces yo creo que hoy las mamás, aquí entramos para hacer lo mismo que esta mujer total, salir a defender a nuestros hijos, y tenemos que hacer lo que sea, hagamos lo que tengamos que hacer para defender a nuestros hijos. Amén. Entonces todavía no entramos de lleno al tema, pero ahí estamos entrando. Vamos a leer la siguiente cita. Aleluya. Aquí en Números 26:59 habla sobre el censo que se hizo a la tribu de Leví. ¿Y por qué es importante? Bueno, vamos a ver por qué. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Bueno, aquí ya conocemos el nombre de su mamá. Esta mamá, bueno, de los papás, Amram y Jocabed. Es el nombre de los papás de Moisés, pero no solamente Moisés, o sea, estos padres tuvieron 3 hijos, que es María, era la mayor, Aarón y Moisés. Entonces vemos que esta mujer total no solamente se destacó en criar a Moisés, también Aarón. Aarón fue el segundo de Moisés. María igual, estaba a la par con Moisés. O sea que aquí nos damos cuenta que esta mamá tuvo el cuidado tan grande de educar bien a estos 3 hijos para que los 3 fueran librados de todo lo que en ese tiempo estaban expuestos a ser de alguna manera destruidos. Entonces, vamos a ver otra cita ahí en Hebreos, y ahí es donde vamos a entrar ya de lleno a por qué Moisés nace, por qué tenemos a Moisés en esta historia, por qué a su mamá, para que veamos qué bien le enseñó esta mamá a Moisés. Vamos a leer. Bueno, ahí en su Biblia, en Hebreos 11, del 23 al 27, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, pues aquí nos damos cuenta ahora sí que algo que a mí me admira, hermanas, es que después de que este niño esté expuesto a la muerte, porque están matando a todos los niños que están haciendo, nace Moisés, está expuesto a que lo maten, vemos la historia como es librado. Y algo que me impresiona es que la mamá lo tuvo un poco tiempo, no lo tuvo muchos años, probablemente la Biblia no lo registra. A los cuantos años él estuvo con su mamá, como su mamá le estuvo enseñando el temor a Dios, le estuvo enseñando la ley de los hebreos, de los israelitas. Yo puedo ver a esa mamá inculcándole los valores, inculcándole los valores bíblicos, dándole la enseñanza, ahora sí como dice la palabra, instruyendo a ese niño para que cuando fuere viejo no se apartara de él. O sea, yo puedo ver a esa mamá instruyéndolo, como dice también en Deuteronomio, y le repetirás a tus hijos de cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando van de camino, cuando están en su casa. Entonces en todo momento esa mamá, yo creo que se propuso y se interesó tanto en enseñarle a Moisés la palabra, que llegó el tiempo en que ella lo tuvo que llevar a Faraón, al palacio, porque era hijo de la hija de Faraón. Entonces llegó la edad, el tiempo donde él tenía que irse a meter a la casa de Faraón. Cuando él llega a la casa de Faraón, entonces empieza un cambio, porque entonces la enseñanza es otra. Es enseñado en lo que es la realeza, en que iba a ser el próximo Faraón. Así es, algo muy interesante, algo muy sorprendente, porque como nos comentaba nuestra pastora, después de haber estado expuesto a la muerte, como la misma madre, cuando hay un plan de Dios, ¿verdad? Porque no lo encontró cualquier mujer, porque la mamá lo echó al río no esperando que la hija de Faraón lo recogiera, ¿verdad? Entonces cuando hay un plan de Dios, ¿verdad? Porque cuando recogen a este pequeñito, la misma mamá de ese bebé es la que lo cría, la que lo enseña, la que lo educa, ¿verdad? Entonces, cuando llega el tiempo en que tiene que irse, ¿verdad?, a la casa de Faraón, pues es lógico que ahí le iban a dar otra enseñanza, lo iban a tener como ahora en los reyes, ¿verdad?, como allá en Europa, allá donde hay reyes, que a los niños desde muy pequeños los enseñan, los educan, la manera de saludar, la manera de comportarse, lo que tienen que comer, cómo tiene que conducirse. Pues Moisés fue educado de esa manera, pero él ya traía una base, ya traía unos principios que la misma mamá le había enseñado. Así es, esa tremenda mamá de Moisés, ella tuvo el valor, más que nada el valor de enfrentarse al problema del que estaba viviendo su hijo Moisés, ¿verdad? Pero ahí dice que era un bebé. Imagínense el peligro que también corren los niños de bebés, como Moisés. Pero ahí habla de una mamá. Yo me impresionaba este pasaje de la Biblia, que lo que yo vi ahí era una mamá atrevida. A una mamá que, a pesar de que la hija del faraón había recogido a su hijo, ella tuvo el valor y dijo, yo voy a educar a mi hijo, yo le voy a enseñar lo que yo sé, lo que mis padres me han enseñado. Y ahí vemos que esa tremenda mamá le enseñó muy bien a ese hijo, que le enseñó la palabra, las cosas de Dios. Y ahí vemos que Dios nunca dejó a esa mujer, a esa mamá de Moisés, y a Moisés también, nunca los dejó, ahí estaba. Y también ahí podemos ver que también Dios también está en este asunto de los niños que están viviendo, que se van a enfrentar en este ciclo escolar. Bueno, y también aquí
puedo ver yo, algo que yo veía es que Jocabed sabía a lo que se iba a enfrentar Moisés, porque ella estaba viviendo en Egipto, prácticamente era del pueblo que había quedado esclavo, y ella no estaba, nosotros no estamos tan alejados de la realidad que estaba viviendo Jocabed. Jocabed estaba viviendo tiempos difíciles donde los egipcios eran esclavos, los oprimían, los odiaban. Ella a lo mejor sabía cuál era la cultura, la enseñanza de los egipcios, y sabía que si su hijo entraba a ese mundo sin tener las bases suficientes en Dios, en lo que ella le habían enseñado, corría peligro Moisés. Pero como lo hemos visto, cuando nuestros hijos están en el propósito de Dios, están en el plan de Dios, Dios usa todas las cosas a nuestro favor. Y qué tan importante es, hay un versículo en la Biblia que dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Un niño, un joven, un adolescente, un padre de familia que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, difícilmente va a caer o va a caer en las tentaciones. Las va a ver, pero muchas veces es complicado que caigan en ellas. Entonces, esta mujer se determinó a instruir a su hijo, a educarlo, porque sabía que lo que le iban a enseñar en Egipto no iba de acuerdo a lo correcto, no iba de acuerdo al orden de Dios. Entonces esta mujer se atrevió. Mamás, es hora de levantarnos, de atrevernos a defender lo que nosotros le hemos enseñado, a lo que nosotros nos ha costado. A nosotros, al menos a nosotros como mamá, yo he visto a mi mamá de rodilla, he visto a mi mamá por años orar por sus hijos, y todas las que estamos aquí somos mamás, orando por nuestros hijos, pidiendo, trayéndolos a la iglesia, trayéndolos a este lugar, a enseñarles el camino correcto, a enseñarles la manera de salir adelante, de enfrentarse. Pero nos va a pasar hoy como a Jocabed, nos va a tocar soltarlos, llevarlos al lugar donde les pueden cambiar su manera de pensar, pero sabemos, nosotros estamos confiadas en lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, y ahora depende de nosotros, mamá, levantarnos como Jocabed. Y ahora yo me he determinado, antes yo decía, hijos, oren y esto, hoy yo me he levantado más temprano de lo normal y agarro a mis dos hijos, agarro primero al que se va al Cebetis y ora, hijo, vamos a orar, y comenzamos a orar y ya él se va cubierto con la sangre de Cristo. Después mi niña, porque tenemos que tomar ese espíritu y esa valentía de Jocabed. No podemos exponer a nuestros hijos sin una base, sin un fundamento. Jocabed, de verdad que Dios le dio la gracia y la sabiduría de poder enseñar a su hijo, no sé por cuánto tiempo, si por 5, por 8, 10 años, no sé cuánto tiempo, pero esa mujer se encargó de dejarle la palabra bien fuerte, bien cimentada, de tal manera que ningún maestro, nadie de Egipto pudo lograr cambiarle la idea a Moisés de la base que él ya tenía. Gloria a Dios. Aquí también pues podemos ver que no fue fácil para Jocabed ir a entregar a su hijo, pero como decía mi hermana Sari, ella lo había enseñado tan bien, porque yo me imagino que de ninguna manera fue fácil, era su hijo, y desprenderse, aunque él iba a estar con las mejores ropas, con los mejores zapatos, en la mejor recámara, ¿verdad? Pero ese niño ya llevaba un fundamento, llevaba una base. Yo creo para toda madre es difícil, ¿verdad? Porque uno sabe que allá afuera, ¿verdad? Hay mucho peligro, hay muchas cosas a los cuales nuestros hijos de verdad se enfrentan, pero pues sí, hay que tomar ese espíritu, esa acción que está haciendo mi hermana Sari. Yo creo que debemos tomarla todas las mamás, para que así nada los pueda mover allá afuera, tanto físico, emocional, espiritual, sí, para que ahora sí que lo que ellos ven, lo que oyen, o que muchas veces los invitan a hacer, ¿verdad?, no les gane la tentación a nuestros hijos. Por eso es necesario orar por ellos y que estén bien cimentados en la palabra. Amén. Aleluya, muy admirable esta mujer, y yo creo que nos está dando una tremenda enseñanza, porque si ella pudo, en medio de todo lo que estaban pasando en ese tiempo los hebreos, yo admiro a esta mujer, mujer total, por eso hoy la escogimos como mujer total.
Yo creo que la mejor escuela está en casa. Amén. El mejor instituto bíblico está en casa. Los mejores valores, los mejores principios están en casa. Los mejores valores y principios vienen de papá, vienen de mamá, vienen de esos padres que se forjan a enseñarle bien a los niños. A nosotros nos toca de niños enseñarle. Por eso la palabra dice instruye, enséñale, repítele la palabra cuando se acueste, cuando se levante, cuando vas de camino, cuando lo llevas a la escuela, cuando estás en tu casa, en todo momento la palabra. Y si nosotros de niños hacemos eso, muy difícilmente cuando ellos crezcan, y aún lo dice la palabra, dice cuando fueren viejos, dice no se apartarán de él. Y hoy lo vemos comprobado con Jocabed. No sé cuántos años, probablemente 8 años lo tuvo con ella, pero le enseñó también que cuando ella lo tuvo que entregar a Faraón, lo tuvo que entregar a los egipcios y que iba a empezar a otra cultura, enseñarle otra cultura, ella yo creo que se quedó con esa paz de que le había enseñado bien a su hijo. ¿Y cómo lo sabemos? Dice que cuando ya Moisés creció, rehusó, y esto es lo que me admira. Amén. Rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. O sea, él dijo, ¿saben qué? Yo no quiero ser el hijo consentido de Faraón. Yo no quiero ser el próximo Faraón. Yo no quiero, dice, él rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, rehusó a las riquezas, a todo el imperio egipcio, a todas las riquezas, a todo lo que cualquiera pudiera desear. Dice, prefirió antes ser maltratado con su pueblo. ¿Por qué? Porque hubo una base de niño. O sea, esa enseñanza de esa mamá logró que a él nada lo moviera, que las riquezas no lo movieran, que las cosas bonitas que le estaban enseñando en el palacio no lo movieran. Las ideologías, porque Egipto tenía sus ideologías. Y aquí es donde yo quiero abundar. Egipto tenía sus ideologías muy diferentes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Mas sin embargo esa mamá tomó ese niño, le enseñó también que cuando él creció le dijeron, tú decides ser el próximo Faraón, ser el hijo de mamá consentido o ser maltratado con el pueblo de Israel. Entonces ahí nos damos cuenta que él dijo, no, yo prefiero ser hijo de los hebreos. Yo soy hebreo, yo no puedo cambiar. Cuando nosotros le enseñamos bien a nuestros hijos, no hay nadie que le pueda cambiar lo que nosotros le hemos enseñado. Y eso tenemos que enseñarle bien a nuestros hijos. Y estar seguros que cuando lo soltamos, porque Egipto significa el mundo, cuando lo soltamos al mundo, esos niños nadie los va a pervertir. Así es. Esos niños van a estar bien sanos y bien enseñados en la doctrina sana. Amén. Vamos a leer otro texto. Allí en Hechos, capítulo 7, poderoso verso, pongamos atención. Amén. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 13 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto está en Hechos 7, del 17 al 22. Ahí nos damos cuenta que estamos en los mismos tiempos, los tiempos no cambian, el diablo es el mismo. Aleluya, y no cambia. Dice que querían destruir a los niños. Hoy efectivamente nos encontramos con un sistema que quiere destruir a nuestros niños, que quiere cambiarle la verdad por la mentira. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que también hemos enseñado a nuestros hijos. Y que si no lo hemos hecho, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a hacerlo. Mamá, levántate ahí donde estás como Jocabed. Ve el peligro que está corriendo tu hijo, como vio Jocabed. Vio que su hijo estaba corriendo un peligro de muerte. Hoy nuestros hijos están corriendo un peligro, pero levantémonos como Jocabed. Que hoy se levanten las Jocabed ahí en tu casa. Levántate como Jocabed y enséñale a tu niño, enséñale a tus hijos, de tal manera que cuando ellos salgan no haya forma que les cambien la ideología. Dice que Moisés fue enseñado en la casa de Faraón. Dice que fue poderoso
en palabra, tuvo los mejores maestros, tuvo los mejores literarios. O sea, le enseñaron la mejor literatura, eruditos, o sea, dice que Egipto tenía las academias científicas más destacadas. Entonces él fue instruido en geografía, en historia, en gramática. Imagínense qué le habrán enseñado en la casa de Faraón, la historia que le habrán enseñado de los egipcios, nada que ver con los hebreos. Toda la enseñanza de la historia de los egipcios, la gramática, la geografía, la escritura, la literatura, la filosofía, la música y la religión, todo. Entonces, nosotros no tenemos por qué espantarnos ni alarmarnos. No importa lo que en Egipto le enseñan a nuestros hijos, si nosotros le ponemos buenas bases a ellos, no va a haber nadie. Cuando nuestros hijos tengan que tomar la decisión, la van a tomar bien. Amén. Así es, poderoso, poderoso. Vemos aquí cómo fue instruido él de una manera diferente, pero yo puedo ver algo que pesó más lo que la mamá le enseñó. Cuando le dijeron, bueno, pues tú decides, vas a tener el reino, vas a ser el próximo faraón. Era como un gobernador de todo un país, con todas las riquezas, tal vez con muchas mujeres, muchos bienes, pues dijo, pues no, yo prefiero ser maltratado. Yo puedo ver aquí que pudo más lo que la mamá le enseñó. Entonces, mamá, enséñale bien a tu hijo, enséñale lo correcto, porque los niños son como una esponjita, aún los jóvenes. Yo tengo 2 adolescentes ya y de verdad yo me quedo admirada de ellos porque a veces parece que me ignoran, pero cuando hay algo que requiere que ellos se defiendan, yo los oigo hablar de la manera que yo los he enseñado. Entonces, pues los niños son así, absorben lo bueno y lo malo. Allá afuera les van a enseñar cosas malas, les van a querer cambiar todo lo que hay en su mente, lo que uno ya les ha enseñado, ¿verdad? Pero nosotras como mamás debemos de enseñarle lo bueno, los buenos valores, los buenos principios, sobre todo la palabra de Dios que los va a enseñar, lo va a edificar, lo va a corregir sobre todo. Entonces, pues vamos a enseñarle bien a nuestros niños. Amén. Bueno, pues Jocabet, tú que estás viendo este programa, pues te seguimos invitando. Ora por tus hijos, levántate en el nombre de Jesús y empieza a agarrar también esto, que es la palabra, la espada con que tus hijos se puedan defender. Ahorita estamos viviendo un sistema muy difícil, pero para el mundo, pero para los que estamos en Dios, dice que somos más que vencedores. Y aquí no te estamos hablando de religión, aquí te estamos hablando de un Dios poderoso. Así como Moisés comparó, así como la mamá de Moisés le decía, hay un Dios grande, poderoso, un Dios que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así, yo me imagino esa mamá que le dijo, mira, nosotros venimos de un Dios poderoso. Y él comparaba también las enseñanzas de los egipcios, que ellos quizás adoraban otros dioses, pero la mamá de Moisés le enseñó un Dios poderoso. Y yo te invito, mamá, que aquí no nos metamos en religión, es con Dios, nada más con Él, y Él te va a dar el poder y te va a dar la autoridad y te va a dar la visión y la palabra que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Todos nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y así también a nuestros hijos. Así es, yo quiero invitarte también a que no seamos mamás negligentes y digamos, bueno, pues es que es lo de ahora, hay que adaptarnos, los tiempos cambian. No, los tiempos dice que el Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, pero también el enemigo es el mismo y él va a querer confundir. Hubo mamás negligentes en la época de Jocabet que dejaron morir a sus hijos, que no hicieron nada por salvarlos. ¿Cuántos bebés no fallecieron dentro del pueblo hebreo? Dentro del pueblo que conocía a Dios, no hicieron nada por sus hijos. Pero hubo una mujer que se levantó y que hoy la vimos, a Jocabet. Que seas tú, que tú y yo seamos esas mujeres que nos levantemos. La mejor educación que Moisés tuvo, la tuvo en su casa. Tú y yo, mamá, somos las responsables en casa. No necesitamos grandes libros, no necesitamos grande sabiduría, no necesitamos más que esto.
la palabra de Dios para darle los cimientos a nuestros hijos. Jocabed solo necesitó su casa, no necesitó tantos eruditos, tantos maestros, tanta ciencia, tantas materias, no necesitó eso. Solamente en su casa, tener a su hijo y a Dios en primer lugar, fue lo que salvó a Moisés. ¿Cuáles fueron los logros de Jocabed? Tener un hijo que fue el que salvó, el que después se tuvo que enfrentar a Faraón para liberar a un pueblo. Qué gozo y qué satisfacción saber que nuestros hijos a lo mejor reprobaron porque no quisieron ir a favor del sistema, a lo mejor no tuvieron el reconocimiento como en otras ocasiones, en otros años, pero se propusieron a definirse sobre Dios y lograron mejores hazañas. Y qué mejor satisfacción que saber que nuestros hijos fueron librados de todo eso gracias a la enseñanza de que una mujer en casa se levantó y le enseñó principios y le enseñó valores. Y seamos Jocabed. Yo te invito de verdad, amigo, amiga televidente que me ves ahí, seamos como Jocabed. No nada más las mujeres, los varones, los papás, que son los que mandan ahí, los fuertes en la familia. Levantémonos por nuestros hijos. Aleluya. Pues aquí está bien claro que la palabra tiene poder. Amén. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz, tiene vida, es eficaz. Aquí prevaleció la palabra. Aquí, como decía mi hija, no había una erudita, no había historia universal, pero había una palabra verdadera, una palabra que precedió a todo lo que él aprendió en Egipto. Entonces yo creo que aquí nos damos cuenta que la palabra tiene peso. La palabra tiene poder. Amén. Entonces se sobrepone a toda enseñanza contraria. Así es que tenemos por aquí unos libritos donde hablan de humildad. O a veces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a enseñar? Echen mano de libros. Hay libros bíblicos donde habla de humildad, donde habla de respeto, donde habla de la creación, cómo Dios creó al hombre, a la mujer, a todo lo que existe en este mundo. Entonces, echen mano de esos artículos religiosos. Si usted gusta, aquí tenemos un libro, dice La Gran Aventura. Si alguno de ustedes le gustaría obtener este libro, puede comunicarse con nosotros o venir aquí al Templo Maranata. Le podemos otorgar estos libros, son muy dinámicos, donde usted le puede enseñar a sus hijos y de verdad le va a ser de mucho bien para ellos. Y así como él, tenemos Nuevos Testamentos, tenemos literatura bíblica. Si alguno de ustedes gusta, puede comunicarse con nosotros y especialmente aquí en la Iglesia Maranata o al número 483-132-9940. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, para apoyarlo y seamos esas Jocabed que van a enseñar y van a instruir bien a esos niños. Y sin ningún costo, exactamente, todo es totalmente gratuito. Entonces, pues el tiempo se nos ha acabado, quisiéramos decir más, pero Jocabed, levántate. Y este programa se llama, o terminamos, se despide de su programa Mujer Total.